Muy buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Nidia Pau. Iniciamos este conversatorio en nombre de Dios. Esta noche tenemos el gusto, el honor y la felicidad de presentar un gran líder, Pierre Onzaga, líder de las marchas. Él las empezó y él ha hecho muy buen trabajo en ello. Por lo tanto, nuestra bienvenida para el señor Onzaga va de todo corazón. Va a ser presentado por Jorge Lizaralde. Por favor, Jorge, tienes la palabra. Bueno, muy buenas noches a todos. Esta noche contamos pues con la presencia de Pierre Onzaga. Estamos muy complacidos de tenerlo aquí esta noche para nuestro conversatorio. Voy a empezar con la descripción de nuestro invitado. Tiene una gran hoja de vida, es bastante extensa. Voy a acortarla un poco y como lo hemos hecho anteriormente, pues dejamos más bien para que ellos nos complementen o nos adicionen lo que quieran. Bueno, Pierre es arquitecto reconocido con premios nacionales en áreas de desarrollo regional y vivienda sostenible. Ha sido nominado a Personaje del Año en el 2008 por los medios de comunicación como Revista Semana y RCN Televisión. Asesor en diferentes entidades públicas y privadas como la Alcaldía de Bogotá y Confecámaras. Líder de la movilización mundial contra las FARC en el año 2008. Es consultor en comunicación estratégica, asesor de campaña en la época para el presidente Juan Manuel Santos y candidato al Senado de la República en el año 2010. Posee una amplia experiencia en alta dirección de empresa privada y organizaciones sociales en Colombia. Eh, Tenemos que es CEO y fundador de la Logia Club SAS, director y fundador del Chefcito, que es como una estrategia o un modelo innovador para la transformación en la forma de comer. Presidente del grupo APDS, que es Asesores de Proyectos para el Desarrollo Sostenible. Socio cofundador de Onzaga y Onzaga Consultores de Seguro Limitada. Ha sido columnista para la revista Semana. Hace parte de la ha sido parte de la Cámara de Comercio, miembro de la Junta Directiva de la Cámara Verde de Comercio, fundador de Arenga Creative Holding, Arenga, en 2015, gerencia de Feria Ambiental de Bogotá, asesor de presidencia en programas sociales, Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio y Confecámaras, y una pues que siguiendo con ese trabajo desde 2008, 1 millón de voces contra las FARC, líder, cofundador, en esta movilización mundial en el 2008, 1 millón de voces contra las FARC. En su formación académica tenemos especialidades en negociación de conflictos, creación e innovación empresarial y social, liderazgo ciudadano y empresarial, estrategia, arquitectura sostenible, comunicación estratégica y planeación estratégica. Bueno, una larga hoja de vida con eh, bastante para entregarnos esta noche. Una gran incógnita, bueno, yo me voy a Pues la adelantar a hiciste hacer la toda. pregunta. Sí, yo voy a trasladar la pregunta desde ahora mismo, pues con todo ese tanto conocimiento, tanta academia que tiene y tanto eh, que hace, ¿en qué momento le queda tiempo para lo que ha venido liderando últimamente con, con la movilización y la movilización en la que nos está llevando a muchos colombianos actualmente? Esa es una muy buena pregunta, Jorge. Es Sí, de alguna manera a través de equipos de trabajo, pero también he tenido o que tomar la decisión o quise tomar la decisión de meterle mucho tiempo, mucho amor y mucho corazón a este tema de las movilizaciones, porque pues evidentemente después de haber visto el programa de Gustavo Petro y empezar a ver cómo lo ejecutaba, me di cuenta que si no trabajábamos por el país, más allá de trabajar por nosotros mismos, probablemente no íbamos a tener país para trabajar por él. Entonces, pues tomé una decisión fuerte, eh, que tiene unos costos, por supuesto. Sin embargo, pues es algo que llevo un poco en el corazón y desde ese momento en que lideré la marcha en contra de las FARC en 2008, por supuesto que te queda algo en el corazón
y yo lo digo que es como un hilo conector con todos los colombianos, y es algo que no puedo explicar muy abiertamente con palabras, tampoco es que las exista, yo digo que eso es como una cosa mucho más divina, y es una responsabilidad, es una iniciativa a generar conciencia con la gente, entonces va un poco más allá o mucho más allá de mí y mucho más allá de todos nosotros. Entonces es amor, creo yo que es amor, muchas ganas y poco sueño. Pues primero agradecerles a ti, a Nidia, a todo el equipo del Centro de Pensamiento por este espacio, por la continuidad que han tenido con el espacio. Eso es más importante a veces que incluso crear una idea es ese desarrollo continuo y eso es muy importante para la democracia, para entender conceptos, para generarnos preguntas, para poder conectarnos. Es muy importante. Entonces, un reconocimiento a ustedes por eso y por permitirme acercarme a ustedes por esta noche, por este momentico, con unas palabras sobre lo que venimos haciendo. Está muy sencillo, digamos que lo que hemos venido haciendo desde el 2022, en septiembre 26, cuando hicimos la Gran Marcha Nacional, estos 3 movilizaciones que se hicieron, que hicimos en este 2022, lo que se ha venido haciendo este año y lo que haremos hasta que logremos los objetivos obedecen a lo que, un poco a lo que venía diciendo en la primera parte, y es el amor por Colombia, el amor por la gente y por el desarrollo de nuestro país y por mantener las cosas que están bien y tal vez transformar las que no están tan bien. Sin embargo, pues lo que estamos viendo en el 2022, en septiembre 26, cuando estábamos convocando a esa gran movilización, decíamos que eran unas reformas predictatoriales las que quería generar Gustavo Petro en Colombia, y era casi que una tesis. La gente de pronto no creía, a los periodistas como que les parecía muy prematuro hacer movilizaciones en contra de un gobierno recién posesionado, pero la historia y el tiempo nos dio la razón, y la lectura juiciosa que hicimos de esas reformas o proyectos de reformas dio con los resultados que hoy se están dando en el país. Entonces lo que estamos haciendo básicamente es conformar cada día más equipos nacionales. Tenemos equipos en 40 ciudades, chats de cada una de las ciudades, para poder generar iniciativas de movilización. La movilización no solo es marcha, hay marchas, hay plantones. Mañana, perdón, el lunes vamos a hacer una silbatón contra Petro y su pacto destructor, a la cual por supuesto invitamos a todos. No hay que ir a ninguna plaza, no hay que ir a un punto de concentración, lo que hay que hacer es salir enfrente de la casa, salir enfrente del trabajo, así como lo estamos diciendo, cambiamos las plazas por las casas, por los lugares de trabajo, por la oficina. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar que los colombianos salgan masivamente, porque tenemos todo el país para poder salir. Las plazas se nos van a quedar cortas si nosotros empezamos a hacer este tipo de iniciativas. Y hay que de alguna manera también mutar, hay que combinar las movilizaciones que se van a seguir haciendo, por supuesto, que ya están siendo convocadas, con iniciativas focalizadas como estas. Y hay que buscar la manera de escuchar la voz de todos los colombianos con las ideas que tienen los colombianos para poderlas materializar, porque de eso depende que logremos generar un hito en el país, que la democracia participativa sea realmente participativa y no de unos que pueden ir a desplazarse a algún lugar. Debe ser de todos. Entonces, la invitación que estamos generando, Jorge, es no solamente hacer parte de estas iniciativas, sino de todas las iniciativas que salgan del país en contra de Petro y su pacto destructor. ¿Por qué o para qué? Hablemos de las dos cosas. Porque la responsabilidad del país es tuya y mía, no es del otro. Si nosotros entendemos que lo que pase con el país, así seamos minoría en el Congreso, ojo, así lo seamos, es tuya y mía, podemos hacer la diferencia, podemos generar un cambio, podemos hacer que esas votaciones incluso lleguen a cambiar si hay una masa suficientemente crítica. Hay que tener en cuenta que el Congreso está vendido y que el Congreso le da la espalda al país, y eso también lo estamos diciendo. Petro y su pacto destructor le está dando la espalda a la voluntad popular real. No en vano está siendo cuestionado hoy con la investigación del CNE alrededor de tácticas presuntamente fraudulentas con el manejo de su campaña. Esto evidencia lo que hemos venido diciendo desde el año pasado. Petro no llegó aquí con la real voluntad popular. Aquí probablemente hay unas elecciones amañadas y hay muchas pruebas, no solamente los 3 millones de muertos que no quiso el registrador retirar del censo electoral. Entonces, ¿cómo una persona que llega a un cargo tan importante
como la Presidencia de la República o el Congreso de la República, porque el Congreso también tiene ese mismo problema. Cómo estas personas que llegan a ese cargo con una cuestionada legitimidad se atreven a reformar de tal manera la institucionalidad como para entregarle todo el dinero de la salud a los alcaldes y gobernadores. No es posible. Ahí es donde la responsabilidad suya y mía juega un papel fundamental. Ahí es donde tenemos nosotros que pararnos en los machos, como decían los abuelos, y saber que nosotros tenemos el poder, que nosotros tenemos realmente el control y que realmente validamos o no a las instituciones y ellos son instituciones. Por eso estamos invitando continuamente y lo seguiremos haciendo hasta el cansancio y después del cansancio para que salgamos a las calles, para que vayamos a silbatones, para que manifestemos contundente pero pacíficamente la voluntad real de los ciudadanos. Eso es lo que estamos haciendo y seguramente no pararemos mientras Dios nos permita estar en esta tierra. No sé si quieras, Jorge, que iniciemos con las preguntas. Sí, iniciemos ya mismo con las preguntas. Jorge, ¿me das un segundito, Claro, claro. por favor? Yo quiero decir algo. Antes de que empecemos con las preguntas, yo quiero decirle a Pierre Onzaga que es bienvenido en este conversatorio y que el apoyo nuestro es a toda máquina, como dicen los mexicanos. Usted tiene nuestro Muchas gracias, respeto Nidia. Gracias por este y espacio. nuestra admiración. Y en este lado vamos a hacer lo que haya que hacer para apoyarlo y para que estemos saliendo a marcar o hacer lo que haya que hacer. Colombia necesita personas como usted y usted Muy importante. es uno de los mejores. Continúe, que el apoyo nuestro está a la orden del día. Muchas gracias. Muchas gracias, Nidia, por tus palabras, que yo sé que son las palabras de tu equipo y las palabras de muchos colombianos que están con esperanza y con ganas de que las cosas trasciendan y mejoren. Ya no se puede hablar de cambio porque el cambio es destrucción para el pacto histórico y para Petro. Eso sí es verdad. Mire, yo tengo una inquietud, pues, a ver, cuando yo leí su Twitter de que todos pues a la marcha, pero luego ya el video, yo dije, no, pero ¿por qué cambiaron así? O sea, ¿por qué no llenar las plazas igual? Y que es una oportunidad muy grande para las empresas, salir una hora, para los trabajadores salir una hora, de que se sienta tanto en las plazas como en los barrios. No sé, señor Pierre, pues yo pienso así, no sé qué dirá la demás gente. Para que haya más Claro, Marta. multitud Esa de es tu pregunta, ¿cierto? personas. Sí, gracias. Dale, Marta. Sí. Pues mira, eso lo estudiamos basado en lo que las personas nos estaban escribiendo. De hecho, en las mismas marchas, mucha gente me abordaba en el camino, en el recorrido, y me pedía que hiciéramos las marchas cerca de los lugares de trabajo, que si podíamos hacer varios puntos. Seguramente vamos a volver a ese esquema como el 4 de febrero de 2008, donde pusimos varios puntos para descentralizar la ciudad. Seguramente lo haremos, pero, sin embargo, lo que empezamos a querer hacer fue desbordar las plazas, desbordar esa necesidad de asistir únicamente a una zona geográfica. Digamos que el recorrido, por ejemplo, puntualmente en Bogotá, desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar es icónico, ya la está en la memoria de los colombianos. Sin embargo, muchas personas, adultos mayores, me decían, por favor, que no sea ese el recorrido, y fue muchas veces que recibí ese comentario, porque no podemos físicamente tener como el estado físico o de pronto no están tan bien para caminar y desplazarse todo ese trayecto. Entonces decidimos hacer esta iniciativa para que la gente salga directamente al frente de su casa, baje el edificio, si vive en un piso alto, baje y enfrente de la casa se manifieste, saque su bandera desde la ventana y también lo haga. Importante que también entendamos que hay diversas maneras de poder hacer presencia. Si todos los colombianos este lunes 27, o la gran mayoría este lunes 27, de 12 a 1, pita, si va manejando, vamos a escuchar
un sonido aturdidor que le va a llegar a Gustavo Petro. Esto claramente no va a hacer que salga la presidencia, esto no va a hacer que salga del Congreso, el Pacto Histórico, pero sí vamos a marcar un hito en movilización y empezamos a generar una serie de acciones que quedan en la psiquis de los colombianos, que quedan en la psiquis también de los medios, para que empecemos también a tener una conciencia diferente. Aquí en el país, y la razón principal, ahora sí te la voy a responder, en el país hay una retórica, como un imaginario que nos han vendido, y es que nosotros, los que estamos en contra de Gustavo Petro y el pacto destructor, somos la mitad. Eso es falso, eso es falso. Eso se creó para poder dejarle en la mente a los colombianos que ganaron ellos por un margen muy pequeñito, cuando ya estamos viendo las noticias del posible fraude y del evidente fraude en Colombia. Entonces, están queriendo generar un halo de legalidad que no existe y han sembrado esa idea, incluso en opinadores de nuestro lado, donde tratan de decir que somos al menos el 50%, dado que los resultados aceptados por la registraduría fueron cercanos al 50%. No es así. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Ya lo demostramos en las plazas el 26 de septiembre, que salimos en varias ciudades, más de 30, 40 ciudades, lo mismo el 29 de octubre, lo mismo lo haremos en las siguientes movilizaciones, pero al desbordarlo de las plazas, verlo en las calles, verlo en las avenidas donde van manejando los taxis, los carros particulares, los buses, y que piten los taxistas y que piten los colombianos que van manejando, así sea su bus, ahí vamos a ver una diferencia muy grande, porque realmente no somos la mitad. Esa es la razón real de sacar de las plazas a las casas, al trabajo y a las calles la movilización. Vamos a tener tranquila, Marta, que vamos a tener movilizaciones, plantones, silbatones, vamos a tener una cantidad de acciones que ustedes no se imaginan, porque hay un grupo virtuoso de personas en el país que estamos empezando a crear esas ideas y recibimos, por supuesto, las ideas que ustedes tengan en los grupos de WhatsApp que nosotros tenemos, que se llaman POR Marcha. Ahí ustedes van a poder encontrar mi celular, el de Constanza, ahí nos van a poder escribir directamente sus ideas. En mis redes sociales están los links para que puedan encontrar esos grupos. Importante que se sumen. Ahí les van a llegar cuáles son como las maneras para poder aportar sus ideas. Es materialización de múltiples maneras de manifestarse. Y también leyendo algunas personas que dicen, es que las marchas tienen un límite, es que la gente se va a cansar. No, no nos vamos a cansar. Vamos a buscar diferentes maneras de movilizarnos, diferentes maneras de enviar un mensaje contundente a todos los colombianos. Y quiero que le cuente a la audiencia lo que está pasando y el peligro que está corriendo, porque la gente tiene que saber eso. Muchas gracias. Gracias, Constanza, a ti. Un abrazo inmenso. Tú sabes todo lo que te aprecio, te quiero y te respeto. Gracias por estar aquí. Gracias por esa pregunta. No esperaba esa pregunta. Toca hacerlo. Bueno, sí, me parece. Dime. Toca contar. Pues vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Pues bueno, les vamos a contar aquí a todos el proceso que implica hacer estas movilizaciones, pues obviamente también ha implicado unos riesgos. En el pasado no fueron, al parecer, tan marcados. Pasado me refiero al año pasado, del 2022, aunque sí tuvimos un susto por ahí en un hotel en Montería. Sin embargo, este año ha estado marcado por una intención. Si alguno de ustedes vio un documento, un video que yo envié hace unos días, tal vez antes de la marcha del 15 de febrero que convocó Polo Polo, antes de eso, tal vez unos 8 días o unos 5 días, nos llegó una información, pues obviamente no puedo dar la fuente, y en esa información nos advertían o me advertían que había hay una intención, pero para ese momento en el que se estaba convocando, había unos grupos convocando un paro nacional en contra de Petro y al mismo tiempo Polo Polo estaba convocando para este 15 y nosotros en nuestro equipo, yo estaba apoyando directamente el 15 de febrero, lo apoyamos directamente por Twitter, por los 40 grupos de WhatsApp, con la gente, con la prensa, con todo. Hice todo el esfuerzo para que pues saliera muy bien. Además, los organizadores hicieron un muy buen trabajo. Entonces, en ese momento, 8 días antes o 5 días antes, nos enteramos que unas funcionarias públicas
del pacto histórico y partidos asociados al pacto histórico e incluso de las FARC querían buscar la manera de incendiar un poco esas movilizaciones para criminalizar tanto a Polo Polo como a mí. Y esto lo escucharon personas con el nombre propio de nosotros dos, sin que nosotros estuviéramos trabajando juntos ni nada por el estilo, pero por algo está pasando eso. Por supuesto, como lo dice Connie, Constanza, hay pues una intención de hacer daño, una intención de criminalización, basado en que ven una interlocución, basado en que ven una consistencia en nosotros. Yo particularmente, pues, al haber dicho abiertamente que no me interesa crear un partido, que no me interesa estar en un partido, que no me interesa ser candidato a nada y estar enfocado exclusivamente en movilizar a los colombianos en contra de Petro y su pacto, pues seguramente me convierto o nos convertimos en el equipo como una piedra en el zapato con las intenciones de Gustavo Petro y del pacto destructor. Pero eso es la democracia, así a ellos no les guste. Lastimosamente, a la izquierda y a los terroristas y a los comunistas no les enseñaron a dialogar y a llegar a puntos medios o a llegar a acuerdos. A ellos les enseñaron, y el manual comunista de Lenin, Stalin y todos estos engendros que lo que hicieron fue daño en el mundo, lo único que les enseña es anular al contradictor. Eso es lo que quieren hacer con nosotros, anular la capacidad de contradicción y movilización que tenemos. Pues lamentable para ellas, lamentable para quienes estén detrás de ellas, porque pues sabemos que son muy cercanas al gobierno de Gustavo Petro. Lamentable, ¿por qué? Porque nosotros no nos vamos a retirar, nosotros no vamos a dar un paso atrás. De hecho, seguimos dando pasos hacia adelante porque somos fuentes, somos ejemplo para todos los colombianos y porque los colombianos esperan que nosotros estemos ahí, al frente, acompañándolos, al lado, ni siquiera al frente. Cuando yo he ido, siempre voy a las movilizaciones, ustedes se dan cuenta que yo voy caminando con todos ustedes. Yo no soy el que llega en una camioneta blindada y se baja en la entrada y da las palabras y se monta, no. Yo voy caminando con todos ustedes siempre y siempre lo haré así mientras que Dios me lo permita. Es un mensaje para ellas y el pacto histórico. Nosotros no vamos a parar. Esta voz, mientras Dios la tenga en esta tierra, va a seguir dando esa pelea hasta que logremos realmente un país en democracia y realmente un país en libertad sin esa opresión que quieren ellos sembrar. Entonces, gracias, Constanza, por todo lo que eres y por esa pregunta. Un abrazo. Ok, coronel Jaime Medina tiene la palabra. Gracias, amigo, muy amable. Arquitecto Onzaga, mis respetos y admiración. Admiro la arquitectura y admiro su versatilidad en el conocimiento y su liderazgo. Que Dios lo fortalezca y lo cuide mucho, lo necesitamos. Gracias, coronel. Gracias. Tres preguntas rápidas. Espero me disculpe que lo acumule. Planteamiento, la mayor dificultad para el movimiento social es la intimidación y el terrorismo al que estamos sometidos, que ya ustedes lo plantearon, especialmente de quienes están, de muchos de quienes están hoy en el poder. Primera pregunta, ¿cómo afrontarlo y superarlo? La segunda, a sabiendas de su liderazgo, entiendo lo que acaba de plantear, pero ¿no cree que tendría más seguridad y más campo de acción estando en el Congreso? ¿Cuándo se nos lanza de nuevo para el Congreso? Y la tercera, ¿cómo dar a conocer con mayor fuerza la realidad de la cantidad de gente que se moviliza porque los medios de comunicación están anulando esa información, la están manipulando? Gracias. Dios lo bendiga siempre. Coronel, muchas gracias por su servicio a la patria, gracias por sus preguntas y por esa capacidad de concreción. Eso es digno de todos ustedes en la reserva. Admirable. Bueno, vamos de atrás para adelante de pronto, para hacerlo más ameno. Bueno, con el tema del Congreso, voy a empezar por la mitad. El tema del Congreso, yo, coronel, sostengo lo siguiente, y es que nosotros, si no hacemos una defensa adecuada de la democracia, de la libertad en Colombia en este momento, aparte, digamos, al margen de los partidos, no quiere decir sin los partidos, sino al margen de los partidos, no vamos a tener una posibilidad de interlocución de la ciudadanía en general. Entonces, voy a demorarme un 3 en esa respuesta.
Cuando una movilización es convocada por un partido específico, el que sea de oposición, digamos que en teoría hay dos, aunque hay solamente uno en el Congreso, pero digamos que Salvación Nacional y el Centro Democrático, pero digamos que un partido de oposición hace una movilización, esa movilización, claro, puede ser masiva, puede ser importante en todas las ciudades, sin embargo, genera de arriba o de abajo, como lo queramos llamar, una respuesta de parte del gobierno, ¿ok? Esa respuesta va a ser específicamente a este partido de oposición. Luego la interlocución va a ser directamente, y aquí queda toda la franja de los colombianos acéfala. Lo que yo estoy haciendo y lo que estamos haciendo en estas movilizaciones, que lo hice en el 2008 y lo estamos pretendiendo hacer de nuevo, es tener la capacidad de interlocución de la ciudadanía para que a este actor no llegue aquí a negociar a la ciudadanía, sino que le quede mucho más complejo atender a la ciudadanía, porque la ciudadanía realmente es el constituyente primario. Ese es el error que nosotros no hemos entendido como colombianos cuando queremos que abanderen las movilizaciones los partidos políticos. Es un error estratégico, no es un error, digamos, no es un pecado mortal de un partido o de un senador o una senadora. No, ellos tienen la responsabilidad de convocar a su gente, ellos también tienen la necesidad de hacerlo y su vocación de servicio a la gente los obliga. Sin embargo, en este momento en el que estamos precisamente, estamos a puertas de las elecciones de alcaldes y gobernadores y corporaciones en todo el país. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que todas sus energías, esfuerzos económicos, culturales, sociales están enfocados en las elecciones. No quiere decir que las elecciones no sean un freno al comunismo en Colombia, sí lo son. Claro que lo son porque pues se le quita, digamos, espacio a esos que quieren del pacto histórico arrasar con las elecciones. Sin embargo, la ciudadanía tiene que tener una voz continua al margen o más bien paralela a las elecciones. Tenemos que tener una voz muy activa, ciudadana, no partidista. Estos son hechos sí políticos. Definitivamente, hacer movilizaciones es política. Política no partidista. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros salimos a hacer convocatorias de movilizaciones, ideal que todos los congresistas, llamémoslo, de diferentes partidos se sumen, pero como colombianos con una cédula, no como partido. Si eso lo entendemos nosotros, que somos los que convocamos, si lo entendemos los que salimos a marchar indefinidamente y independientemente, perdón, de tener o no un partido o una afiliación, ahí hacemos la diferencia y ahí es masiva la movilización. De otra manera, va a ser un segmento de la opinión y va a recibir una respuesta. Ahora, ahí hay una táctica de Gustavo Petro. El 26 de septiembre, Gustavo Petro le dio cita al presidente Uribe y a Miguel Uribe. Entonces, lo que trató de hacer Gustavo Petro fue decir, esta es la movilización del Centro Democrático. Está muy equivocado. Por eso nosotros seguimos y seguimos y seguimos, y él ya se dio cuenta, y por eso nos están amenazando, pues bueno, no sé si es él, pero pues por lo menos los adeptos a ese gobierno y a su línea ideológica están generando estas estrategias para atemorizarnos. Entonces, ahí viene la primera pregunta. ¿Cómo nosotros podemos palear un poco ese temor de estas amenazas o de estas intenciones? Coronel, toca respirar, encomendarse, cargar un crucifijo y tener fuerza y determinación, porque definitivamente los colombianos están por encima de lo que nosotros mismos pensemos o sentimos. Cada persona que me escribe por WhatsApp, cada persona que me encuentro en la calle que me parece hermoso y me pide una fotografía, yo le digo, esto es de todos nosotros, esto lo hacemos por todos ustedes y ustedes son los que hacen esta diferencia. Esto no soy yo, esto no es él, es cada uno de nosotros haciendo la diferencia y por eso tenemos que estar más arriba de eso. Tener una convicción que Dios, por supuesto, nos protege, tener claramente normas de autoprotección propias, también me las han enseñado, yo tuve escolta por 2 años, entonces todas esas herramientas sirven para que podamos hacer un trabajo juicioso, seguro, o por lo menos lo más seguro posible. Sin embargo, pues obviamente estoy haciendo gestiones para pues tener una seguridad que no tenga nada que ver con la UNP, porque si no lo saben todos, aquí se los digo, la UNP pues está completamente infiltrada de desmovilizados y de personas que no sé si hicieron un proceso de reintegración en la ACR, yo no creo, la verdad. Entonces, pues esas son las dos cuestiones, digamos, relativas a eso. Y la tercera se me escapa, coronel, ¿cuál era? Muy sabia su respuesta, doctor. ¿Cómo dar a conocer la realidad de la cantidad de gente que se moviliza? Porque está siendo minimizada por los medios de comunicación, considero.
Sí, señor, gracias por recordármelo. Pues hay maneras, hay drones que tienen la capacidad de hacer conteo por área. Con esos drones se hacen hoy levantamientos topográficos, lo sé por mi profesión. Entonces, sí es posible hacerlo. Lo que pasa es que tenemos todos en oposición, todos los que estamos haciendo movilización, deberíamos ser capaces de ponernos de acuerdo y hacer una financiación de estos sistemas de información para que logremos no solamente hacer la captura de la imagen, el conteo del número de personas, sino también visibilizar eso en una plataforma donde todo eso sea contabilizado y los medios no tengan una manera para poder desvirtuarlo. Entonces, nada, coronel, ese era el resto de la respuesta. Sí hay maneras de medir, lo que pasa es que tiene un reto financiero importante que cubrirse, porque si son 40 ciudades, por ejemplo, tenemos que tener 40 drones que tengan esa capacidad, ¿no? No todos los drones tienen esa capacidad y es como una especie de levantamiento topográfico para que lo entendamos rápidamente, pero sí se puede. Sufro muchísimo de ver la destrucción que están causando estos señores del pacto histórico y yo desafortunadamente soy pues una persona radical. Me preocupa muchísimo el país y doctor Onzaga, lo felicito. Fenomenal su trabajo y su entrega por la patria, pero pues en mi opinión lo que debemos hacer lo que ellos hacen. Discúlpenme, lógicamente esta es mi posición. Ellos matan, ellos asesinan, ellos secuestran, ellos destruyen, con eso ganan, de alguna manera ganan terreno y poco a poco nos invaden y nosotros somos supremamente benévolos, tranquilos, calmados. Yo me acuerdo cómo Venezuela se fue acabando poco a poco, manifestaciones, niños, muchachos, jóvenes salían con ese ímpetu, con esas ganas, con ese deseo. Y si miramos a Venezuela hoy día, la conclusión es que la acabaron, la destrozaron, la volvieron un narcoestado en un 100% donde 5 ampones manejan ese país y ellos son los dueños de esa finca. Si nosotros no reaccionamos de una manera drástica, realmente de una manera drástica, agresiva, de hecho, perdónenme la expresión, pero así lo veo yo después de analizar políticamente todos estos países, en particular Venezuela, país con el cual tengo muchos vínculos. Si uno no actúa de hecho a punta de, en mi opinión, de marchas, silbatones, pues nos haremos escuchar y sentir un poco, pero al igual que Venezuela, nos van a terminar aplastando. Si nosotros no reaccionamos de una manera diferente, de una manera de hecho, como hacen ellos, lamentablemente no creo que tengamos salvación. Es mi opinión. Doctor Onzaga, ¿cuál es su punto de vista al respecto? Gracias. Gracias a ti por la pregunta, Fernando. Sin el doctor, solamente Pierre. Pues mira, entiendo, así como le he dicho a muchos colombianos, porque muchos colombianos me hablan cosas medianamente similares. Entiendo el dolor, entiendo un poco la desesperación, entiendo el pasado, que es un espejo con relación a Venezuela, por supuesto, Cuba y a todos los países donde estos desgraciados comunistas llegan. Sin embargo, también, pues entiéndeme un poco la responsabilidad que tengo y la responsabilidad que tenemos en todos los equipos con la gente y para la gente. Entonces, pues no podría decirte que esa es la única vía. ¿Yo qué puedo decirte? Yo puedo decirte que la labor, la misión de los colombianos, del grupo, el grueso grande de los colombianos en este periodo de la historia es manifestarnos contundentemente y lograr, que ahí es donde probablemente está lo más complicado, lograr enviar un mensaje claro a las instituciones, un mensaje muy, muy claro y muy dirigido a las instituciones, para que sean las instituciones quienes defiendan la democracia. Entiendo que la Constitución tiene alternativas para los ciudadanos en ese sentido, sin embargo, en tal medida y hasta tanto el pacto histórico y Gustavo Petro no rompan el orden constitucional, esas instituciones no van a poder actuar y los que han estado en las fuerzas me entienden perfectamente. Es importante que nosotros como ciudadanos nos podamos manifestar contundentemente en apoyo a la legalidad, en apoyo a la institucionalidad. La institucionalidad también está la fuerza, las fuerzas de nuestro país
que tienen la misión de defender la Constitución y al pueblo antes que a un gobierno. Sin embargo, es el pueblo colombiano el que tiene la responsabilidad de ser tan ordenado, pero tan fuerte, que logre enviar ese mensaje. Entonces, esa es un poco la respuesta. Yo creo que tú me entiendes. Hay un virus muy grande en Colombia. Claro, el segundo, digo yo, es el narcotráfico. Es la falta de orden, tal vez el tercero. Pero el virus principal es que creemos cada colombiano que no hicimos y que no somos capaces de cambiar para bien este país o de hacer que evolucione hacia el desarrollo y no hacia la debacle como lo que está haciendo Gustavo Petro y el Pacto. Pero ellos están aprovechando de algo. Ellos están aprovechando de ese mismo virus, de que la gente cree que no puede. Y aquí sí somos capaces de unirnos en contra de la ilegalidad, en contra del narcotráfico. Lo que pasa es que no hemos querido y no hemos tomado la responsabilidad individual para hacerlo. Sí se puede, sí podemos llegar a tener un país en orden, donde no cualquiera pueda hacer lo que le dé la gana, donde realmente desde una fotomulta hasta botar un papel, hasta un crimen, sea duramente castigado y que realmente exista ese temor a la pena. Es que los que son abogados, yo no soy abogado, pero una de las partes fundamentales de ir a la cárcel es el temor a la pena, es la pena en sí. Y como no hay penas duras en Colombia, la gente dice, voy a la cárcel por robar y al otro día me saca la policía, me saca la fiscalía porque claramente están llenas las cárceles. Y peor ahora que quieren escarcelar a criminales y mandarlos a vacaciones de día y luego el fin de semana a la cárcel. ¿Cuántos se les van a volar? Todos. O van a seguir llegando por el almuerzo en la noche después de haber matado a alguien, supuestamente yendo a trabajar. Es que la solución no es darle poder a estas personas que tienen la cabeza mal. La solución es realmente saber elegir líderes que quieran desarrollar el país, líderes que quieran realmente justicia para los que necesitan justicia. Pero eso no lo hacemos nosotros, porque hemos dejado sin educación a nuestra gente. Esto que estamos hablando es educación. Yo no estoy hablando de la educación básica primaria, sino la educación que necesitan todos los colombianos para entender su poder y ponerlo en acción. Y en algún momento vamos a tener que tener una mano fuerte para modificar las leyes en Colombia para que realmente se respeten, para que la gente no haga lo que le da la gana en el país, para que las políticas sean de Estado. ¿Cómo es posible que hayamos reducido las hectáreas en Colombia cuando estaba el presidente Uribe y luego cuando llegó Santos y luego con Petro se hayan disparado de nuevo a los tiempos de los años 90? Eso no es una política de Estado. Una política de Estado debe ser permanente, igual que la seguridad democrática, como la llamó el presidente Uribe y después Duque le puso otro nombre. El tema aquí es políticas de Estado, orden y desarrollo. Así lo veo yo. Pero eso no va a pasar hasta que no entendamos nuestro papel. Cada uno tiene poder aquí. Cada uno. Eso que quiere sí se puede llevar a la voz de la gente, pero es cada uno haciéndolo. ¿Hasta dónde va la intención de las marchas? ¿Sí? Es una de las preguntas que tengo. Frente a esto, pienso que las marchas, como lo dijo el anterior expositor Fernando, pienso que son paliativos que estamos haciendo, pero que no están trasegando ni llegando realmente al meollo o a tocar lo importante de la coyuntura que estamos viviendo. ¿Por qué no convocamos a los gremios, a las instituciones? ¿Por qué no llamamos a las instituciones que son las que tienen que defendernos a nosotros? Entonces, ¿por qué no pensar en un paro nacional? ¿Sí? Si resistimos 2 años y medio, ¿por qué no vamos a resistir una semana en paro nacional? Tenemos que ser más contundentes en esto. Y la última pregunta que le tengo es que nosotros no considera, doctor Unzaga y todos los que están aquí reunidos, que tenemos que llamar a las instituciones. Ya que somos muchas las personas en mi familia que hablamos, que no vemos como una situación oscura, una situación del país que no sabemos ni para dónde vamos. Entonces pienso que toquemos todo esto, toquemos a los gremios, toquemos a todas las instituciones que se paren en firme, apoyemos esto y pensemos en una resistencia civil. Bueno, ¿hasta dónde van las marchas? Hasta donde la energía aguante y donde todos nosotros tengamos la voluntad de seguir participando. Es importante porque genera un estado de opinión. Nosotros no podemos quedarnos en las casas porque sería como avalar lo que está haciendo Gustavo Petro y el Pacto.
Eso en paralelo con otras estrategias es importante que se haga. No podemos dejar de hacer movilizaciones, eso no es bueno ni sano para ese halo de legalidad, esa imagen de legalidad que le quiere dar Gustavo Petro y su pacto destructor. Frente al tema de paro, yo hice un pronunciamiento finales del año pasado, hice una columna sobre ese tema y se los voy a describir rápidamente y luego les voy a dar la visión que tengo en este momento. El paro que llevó a lo que mencionaba yo en la columna es una historia. El paro que se desarrolló en el año 1957 en Colombia, que dio con la renuncia de Rojas Pinilla. Fue un paro, digamos, hecho por diferentes gremios en diferentes momentos, digamos, como escalonado. Sin embargo, pues digamos que dio con el objetivo que tenían seguramente, era la renuncia de Rojas Pinilla. Hasta ahí decimos, bueno, hagamos lo mismo, ya funcionó una vez, hagamos lo mismo. Yo hice en ese momento una reflexión que le envié a todos los colombianos que pude, y es que Rojas Pinilla está acá y Gustavo Petro está acá, digamos que acá. Rojas Pinilla fue un general de la República. Rojas Pinilla respetaba al pueblo y respetaba la Constitución, desarrolló el país. De pronto tuvo errores, por supuesto, no sé si ilegalidades, no me consta, pero era un general de la República. De los que son de la reserva aquí entienden, porque lo viven, porque les enseñaron y lo viven, respetan al pueblo y respetan la Constitución. Gustavo Petro nunca ha dejado de ser lo que es. Para mí es un terrorista, para mí siempre ha sido un guerrillero y siempre va a ser un guerrillero. Él busca siempre desestabilizar al Estado, porque esta es su educación marxista y comunista. Si a ustedes le hacen un paro, Gustavo Petro, fue lo que yo escribí en esa columna, inmediatamente él va a utilizar eso para sus propios beneficios. Mi tesis o mi hipótesis es la siguiente: en el momento que exista un paro, lo que va a hacer Gustavo Petro es declarar un estado de excepción o conmoción interior, dentro del cual él puede legislar. Él puede generar decretos con fuerza de ley. Yo soy arquitecto, yo no soy abogado, yo me aprendí esto estudiando. Ustedes también pueden. Eso es un riesgo altísimo en Colombia. Y es seguramente lo que él está buscando al ignorar las marchas. Y adicionalmente hay muchas voces que han querido empezar a filtrar esta información de los paros. En febrero pasado convocaron un paro para el 13 de febrero, empezaba el 12, el 14 de febrero otro grupo convocó un paro para el 14 de febrero. Tengo los nombres de las organizaciones, uno fue Equipo por Colombia el 12 y el otro fue la Mesa Patriota para el 14. Y cuando Gustavo Petro anunció que ese mismo día 14 llamaba a movilizaciones para apoyar a sus reformas, ojo, ¿qué es eso? Eso era una movilización para generar confrontación. Luego empieza a probar la tesis mía. No por quererla probar, sino porque estamos viendo acciones continuadas. ¿Qué fue lo que hizo Polo Polo? Dijo, no, ya no va a ser el 14, sino va a ser el 15, vamos a hacer una movilización inteligente, sí, porque no pone en riesgo a la gente. Es que los líderes tenemos una responsabilidad con ustedes. Y eso es algo que a veces de pronto no se entiende tanto. A nosotros nos toca pensar no en nosotros, sino en ustedes, en la gran proporción de todos los colombianos. A mí me pareció, sano e inteligente esa decisión de Polo Polo de haber puesto esa marcha para el 15. Los organizadores del 14 no estuvieron de acuerdo, vi tweets donde decían que no estaban de acuerdo. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta ese contexto. ¿Cómo puede usar Gustavo Petro un paro? Gustavo Petro fue el líder del paro del 2021. Posteaba fotos casi que feliz, le faltaba una carita feliz con cada CAI que se iba quemando. Y sabemos que él las usó el paro del 2021. ¿Qué creen que puede hacer él con el paro que se programa en Colombia? Algo peor. Entonces, lo mejor que podría pasar, que es muy grave para el país, es que Gustavo Petro declare ese estado de conmoción interior, porque inmediatamente todas sus reformas, que entre comillas tienen que pasar por la discusión del Congreso, las convierte en ley a pupitrazo. ¿No tomó la CREC ya? Sí. Yo quiero dejar esa pregunta en el aire, particularmente frente al el 12 de febrero y 14 de febrero. Yo estaba invitando a que la gente saliera a movilizarse en esas fechas.
Pero cuando vino el ataque de parte del pacto histórico diciendo que iban a criminalizarnos por esos paros, inmediatamente empezamos a decir únicamente la marcha del 15, porque nosotros no podemos permitir que criminalicen en Colombia la oposición. Ese hecho de esa posible o esa intención de criminalizar a Rosa María, de criminalizarme a mí y a Polo Polo, no sé si lo escuchaste cuando yo lo mencioné hace un rato, con la pregunta del coronel, ese hecho demuestra la hipótesis de esa columna. A mí me sigue preocupando muchísimo un paro. Y por último, quiero decir otra cosa. Las vías de hecho para él en este momento van a ser la perfecta manera de criminalizar la oposición en Colombia. ¿Qué quiero decir? Va a salir él a decir que la derecha, que los empresarios son los que generan la crisis en Colombia y por eso se declaran con un estado de conmoción interior. Eso es de la mayor gravedad. La gente me pregunta, entonces, ¿qué podemos hacer? Yo digo, es el escenario más difícil el que seguramente hemos tenido que afrontar en esta historia nueva de nuestro país, de la Constitución en adelante. Quiero que lo sepan desde ahí. Es importante ser muy responsables en esa toma de decisiones. Y si esa toma de decisiones va a llevar a que Gustavo Petro acelere su proceso o que realmente llegue a una solución. Otras personas me dicen, no, probemos. Yo no soy de los de probar con el país. Yo no soy de los de probar con la vida de los colombianos. Les quiero contar una infidencia. Hace muy poco tuvimos una reunión con un empresario, no voy a decir por supuesto su nombre ni su sector, digamos que tenía amplias capacidades pues, para poder y amplio conocimiento para decir lo que estaba diciendo y hasta cierto punto tenía razón. Y nos decía, es que a Petro no hay que sacarlo, a Petro no hay que decirle no más Petro, a Petro hay que dejarlo que siga acabándose él solo. Es como dispararse en el pie, ¿no? Uno dice, claro, el tipo va a evidenciar que es autócrata, va a evidenciar que es mal gobernante, va a evidenciar que no sabe gestión, que no tiene buenos asesores, que no tiene buenos ministros, va a acabar con la economía. Entonces, y la tesis de él era, cuando la gente, el pueblo, la base, se dé cuenta que la izquierda no sabe gobernar, que la izquierda acaba el país, que empobrece el país, no va a volver a votar por ellos. Yo le dije, ¿sabes qué? Creo en esa tesis tuya, creo en esa hipótesis. Estoy seguro que vamos a poder probar esa hipótesis tuya, pero yo no voy a poder vivir y no voy a poder estar con la conciencia tranquila dejando que miles o millones de colombianos mueran de hambre, dejando que muchos colombianos mueran a manos de un terrorista. No sé quién quiere tener eso en la conciencia. ¿Qué soluciones hay? Es importante que las discutamos entre todas la oposición en Colombia, que la oposición no es, yo lo llamaría hasta diferente. Los ciudadanos que tenemos sentido común tenemos que discutir esto. El cómo salir de esta situación hay que discutirlo. Hay que discutirlo porque hay múltiples soluciones, sí las hay, pero tenemos que ser muy conscientes del peligro que significa darle a él el país en bandeja de plata. Entonces, si nosotros estamos dispuestos a asumir el riesgo de una declaratoria de conmoción interior, yo particularmente lo dudo mucho. Y eso va a ser la siguiente jugada de Gustavo Petro, tristemente. Entonces, hay que pensarlo mucho. No te puedo dar la respuesta ya de todo lo que vamos a hacer. Venimos haciendo varias conversaciones. El tema de los gremios, para responderte eso, desde el 26 de septiembre, particularmente yo he hecho conversaciones con varios gremios. Algunos ya cambiaron sus presidentes, otros no. Muchos de ellos estaban con la política de esperar a ver cómo le iba a Petro. Otros estaban aterrados, perdón la palabra, huevados. Muchos empresarios están sacando dinero, otros están esperando, otros están haciendo negocios con el gobierno. Entonces, el ambiente es súper jodido de, digamos, visualizar completo en un mapa. Pero la clave de esto es pensar fríamente, con orden, con paciencia y con acción, y no parar de generar acciones en el camino. Pero sí es muy importante que tengamos un cálculo muy grande en ese aspecto. Que es no valorar todo ese esfuerzo que se ha hecho hasta el momento
y ahí yo creo que, Pierre, habrá que hacer una pedagogía mucho más grande en el sentido de mostrar los resultados que han producido estas movilizaciones. Yo pienso que si Colombia no se hubiera expresado en estas movilizaciones, yo simplemente pienso que Gustavo Petro ya nos hubiera avasallado, e incluso las reformas, por ejemplo, la reforma tributaria, que era mucho más agresiva, ¿sí? Yo creo que logró moderarla y, en fin, todas las políticas que ha generado a partir de eso, yo creo que le han servido a él para no ser tan agresivo en su política. Entonces quería tocar ese primer aspecto sobre la valoración real que le debemos dar a las marchas, que en realidad son muy importantes y que se deben seguir haciendo todo el tiempo, no sé hasta cuándo, pero yo creo que nosotros tenemos que movilizar todo el país, y saber por qué nos movilizamos. Y tengo dos preguntas para Pierre. Iniciando el año, yo vi el surgimiento de muchos grupos de oposición. Entonces, Pierre, ¿cuál es la estrategia? Y yo creo que se debe estar permanentemente trabajando en ese tema de buscar una estrategia que busque consolidar realmente una sola fuerza, una sola masa. Y la segunda pregunta, Pierre, es la siguiente. En el tema comunicacional, ellos, y me refiero al pacto histórico, hicieron un trabajo comunicacional a Colombia y lograron convencer a Colombia por medio de las comunicaciones, cosa que no hemos hecho nosotros, ¿no? Yo pienso que, y el ejemplo es ese, la entrevista que hizo ese Gustavo Bolívar, pues ahí quedó, y nadie hizo o tuvo algún mecanismo, por ejemplo, para potenciar, para que esa comunicación realmente llegue a Colombia, al último rincón de los colombianos, y no utilizando la ética del pacto histórico, ¿no? La ética Guanúmen, sino hablando la verdad de las cosas, pero sí potenciando todas esas cosas. No sé si alcanzaron a escuchar, como gratitud para Camilo por ese trabajo incansable en Armenia. Es un gran líder allá que ha hecho mucho por las movilizaciones. Gracias, Camilo, por tu trabajo y todo el esfuerzo del equipo allá. Qué bueno tenerte por aquí. Es algo grato para mí que nos acompañes esta noche. Tu pregunta, pues, muy al lugar. Para mí, la verdad, es importante que estén surgiendo grupos, liderazgos. Es importante porque necesitamos abarcar el país completo. Y sobre todo hay algo que es importante, Camilo, y es que no desfallezcamos. En este camino de las movilizaciones, del quehacer ciudadano, es muy fácil que la gente desfallezca por varias razones. Uno, por tal vez no ver tantos resultados, pero el más importante, porque todos los que estamos metidos en este tema de crear movilizaciones y actos cívicos o ciudadanos, tenemos mucha energía para rato, estoy convencido de eso, porque lo veo en las discusiones y en las charlas y hasta las discusiones propias. Más que eso, el factor que puede llegar a mellar bastante es el económico, porque estas organizaciones surgen con una cantidad de energía como esa de la que acabé de hablar. Sin embargo, esa gasolina que requieren esas organizaciones se acaba muy rápidamente porque es de los bolsillos de cada uno. Normalmente la actividad social está en Colombia mal enfocada y no está enfocada en generar valor económico también, no solamente social o ambiental o lo que sea, sino también económico. Entonces es un talón de Aquiles al cual pues me he dedicado los últimos meses a tratar de resolver para todos, no para nosotros desde nuestro grupo, sino para todos. Entonces seguramente ahí va a haber noticias mías, Camilo, que le van a agradar a muchos de ellos. Frente al tema de unidad, es importante que nos pongamos de acuerdo, yo digo, en unos mínimos comunes, pero estoy convencido que esa multiplicidad de organizaciones puede ayudar a que haya diferentes frentes de abordaje simultáneos bajo unos mismos comunes denominadores que no existen hoy. Y eso sería lo que yo quisiera comenzar a posibilitar.
más allá de que tengamos la misma marca, más allá de que tengamos el mismo nombre, primero es insostenible y segundo es innecesario. El país no requiere una marca, el país requiere de sus líderes y de sus ciudadanos en bloque actuando. Y si esas organizaciones tienen la vocación de servicio que tienen, que ya hemos visto, pero tenemos la voluntad de crear esos mínimos comunes, pero trabajando cada uno en sus líneas de acción acordadas previamente, con seguridad va a ser mucho más contundente el resultado. Eso es a lo que quiero abocarme a partir de la próxima semana, Camilo, y que seguramente van a tener noticias esas organizaciones para poder hacer ese trabajo en la medida que deseen. Yo no puedo obligar a nadie y está bien. Ahora quiero recordar las palabras de un buen amigo líder de la oposición venezolana, y él me decía, el unanimismo tampoco es lo mejor para un país con los comunistas enfrente. Hay varias razones, unas de ellas son las negociaciones. Cuando hay una negociación con una gran cabeza, eso todo se puede ir al traste. Entonces, y hay muchas más razones. El hecho de poder tener diferentes frentes de acción basado en unos mínimos comunes sería el mejor resultado posible. En eso voy a ofrecer mi servicio para todos, y en el primer aspecto también para darle trámite y solución a la gasolina, a la sostenibilidad económica de todas estas organizaciones. Bueno, pues yo diría de una manera bien breve, si es posible. Dale, perfecto. Pues Mario, lo que mencionaba hace un momento es que las movilizaciones, o más bien, lo que compete a los ciudadanos que no sabemos, digamos que somos los que estamos trabajando a diario, que no estamos dentro de las fuerzas, lo que compete a los ciudadanos es específicamente movilizarnos pacíficamente y dentro del marco de la ley, sin vías de hecho, para poderle enviar un mensaje directo a las instituciones que sí tienen esas capacidades, no nosotros. Ese es el primer mensaje. Y obviamente eso va a pasar en la medida que sean masivas estas movilizaciones. Jamás, ahí hay algo que tenemos que tener en cuenta, es que esto jamás lo habíamos afrontado. Nunca habían querido atacar el Estado de Derecho en pleno como lo está haciendo Petro y su pacto destructor. Los colombianos hasta ahora estamos empezando a entender la situación. Bueno, me estoy incluyendo para que estemos todos incluidos, pero por supuesto la gran mayoría del pueblo colombiano está empezando a despertar de ese sueño en el que siempre andamos pensando en que todo va muy bien y que todo finalmente va a pasar y que todo es cíclico. Aquí Gustavo Petro no es así. Y el mensaje que hemos tenido que llevar para que salga la gente nos ha costado mucho trabajo, Mario. Para que la gente entienda el momento en el que estamos ha sido muy difícil. O sea, sacar a la gente que hemos sacado ha sido porque generamos conciencia, le hemos explicado la gravedad de la situación. Y todavía hay mucha gente dormida, todavía hay mucha gente como medio acostumbrada, y en paralelo Gustavo Petro sí ha empezado a cooptar esas instituciones, a tratar de destruirlas. Lo mismo ha pasado con las Fuerzas Armadas, ha descabezado a nuestras fuerzas, ha roto la línea de mando. Y todo bajo una misma intención de control de la población. Entonces, si nosotros dejamos a la gente en su casa quieta, le vamos a facilitar a Gustavo Petro ese objetivo de control poblacional. No podemos perder ese detalle. Que depende de nosotros enviarle un mensaje a esas instituciones que Dios quiera todavía sean libres y no estén comprometidas con Gustavo Petro. Pero hasta tanto no rompa el orden constitucional Gustavo Petro, no podemos hacer absolutamente nada, y ustedes que están en las fuerzas lo entienden perfectamente. Entonces ese es el resumen un poco, Mario, de la respuesta. Laudable la acción que estás realizando con otras personas. Colombia dice gracias. La movilización en calle sí sirve y afecta al establecimiento. La marcha del año pasado, para tratar de bajarle el peso, abrieron una frontera que no se ha cerrado y pasaron 4 camiones, aprovechando el boom de los medios de comunicación. Ahora, cuando se planea la marcha del 14, entonces se hace una contramarcha del gobierno, muy hábilmente la cambiaron para el 25 para evitar la confrontación. Cuando algunas organizaciones estaban haciendo el paro armado, viene el paro armado del ELN. Entonces sí hay un impacto grande y hay que mantener la calle para demostrarle al mundo y al gobierno, pero también no solo es
hay que demostrarle al Congreso, a los partidos políticos, que el pueblo no está de acuerdo con lo que están haciendo, porque para hacer esos cambios necesita del Congreso, pero el Congreso tiene que saber que el elector no está de acuerdo con eso, porque se dio un mandato para defender la Constitución y no para que la acaben. Y esto tiene que seguir siendo del pueblo, no de ningún partido político, como tú muy bien lo explicaste. Ahora que deben seguir lo que están haciendo ustedes, articularlas, movilizar los gremios, hacer los plantones, las silbatones, una cantidad de cosas, pero todo dentro del orden constitucional. Ya vino contra ustedes la persecución, pero también hay que evitar la confrontación porque nos pueden meter la primera línea, hacerla contra o los colectivos como venezolanos, o tratar de llevar a una confrontación y forzar a lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo, a una o muy bien una operación de falsa bandera para decretar una conmoción interior y poder hacer lo que ellos quieran. Miren que hay algo que pasó en estos días que tal vez no ha tenido mucha trascendencia. A la primera línea, con todas las destrucciones que hicieron en Bogotá y en todo el país, prácticamente no le sacaron el ESMAD, pero a un poco de gente de la tercera edad en Bogotá sí le sacaron el ESMAD y les metieron granadas aturdidoras y todo eso. Eso preocupa. Ahora, las fuerzas militares y la policía son constitucionales. El jefe constitucional de las fuerzas militares y la policía es el presidente de la República. Y mientras estén obrando dentro de la Constitución, no hay nada que hacerle. Para eso hay ramas del poder, el fiscal está haciendo su labor, la procuradora está haciendo su labor, ahorita la Corte está haciendo su labor pronunciándose. Y estoy de acuerdo contigo en el concepto que el paro al que le sirve y tratarán de hacerlo es exactamente al establecimiento. Me preocupa la seguridad de ustedes y han pensado en ir a instancias internacionales para pedir medidas de protección para ti, para Polo Polo y quienes en un momento dado puedan ser víctimas de cualquier cosa. Adelante, Pierre, y Colombia hay que defenderla. Coronel, muchas gracias. Coronel, ¿cierto? ¿O me equivoco? Sí, señor. Muchas gracias por su servicio, coronel. Y qué buen análisis sobre la repercusión de las marchas. Perfectamente lo suscribo porque tal cual fueron las reacciones de Gustavo Petro en cada una de esas ocasiones. En cada una hubo una reacción con Venezuela, exactamente de esa manera. Demuestra usted que sí hay una preocupación, y de hecho a nosotros nos dijeron que sí había una preocupación muy grande. De hecho, Gustavo Petro estaba listo para salir fuera del país porque pensaba que se le iban a meter a la casa de Nariño a sacarlo. Entonces, sí hay una repercusión importante. Adicionalmente, así como lo mencionó Camilo hace un momento, coronel, la reforma tributaria sí le hicieron algunas modificaciones. Fueron cosméticas, no fueron tan grandes, sí sirvieron gracias a las marchas. Sin embargo, ayudaron las marchas a que tramitaran mucho más rápido la reforma y cometieran errores que van a generar, bueno, ya está demandada la reforma tributaria. Entonces, tampoco estamos tan perdidos en ese camino. El tema de continuar haciéndolas es muy importante, así como lo dijo usted, coronel, porque pues tenemos una responsabilidad los ciudadanos y tenemos que llegar hasta esa línea límite los ciudadanos. Ya cuando veamos que hay un rompimiento del orden constitucional, si quieren romper la Constitución, eso ya es harina de otro costal y eso será otro momento, y seguramente conociendo ese perfil de Gustavo Petro seguramente va a tener que llegar allá porque hay un escenario en el que va a tener que pasar por encima del Congreso. En ese momento todos tenemos que estar en la calle, pero sin falta de la edad que tengamos tenemos que estar absolutamente todos, porque va a pasar, y se acuerdan de mí cuando vaya a pasar eso. No sé si va a pasar en un mes, no sé si va a pasar en un año, ojalá sea pronto para que eso solucione muchos aspectos en el país. Y en cuanto a la seguridad, pues ha sido complejo. Hemos hecho cotizaciones a nivel nacional, estamos buscando apoyo internacional, por supuesto, para cubrir el tema de seguridad, porque vale muchísimo. Yo particularmente no me quiero someter a la UNP, que para los que no sepan es la Unidad Nacional de Protección, donde hay una cantidad de guerrilleros, una cantidad de terroristas que dicen que se han reinsertados, no han pasado por un proceso ante la Alta Consejería por la reintegración, sino simplemente entregaron su fusil y le dieron una pistola y están protegiendo a todos los colombianos hoy. Entonces,
es un riesgo muy grande, así como la Dirección Nacional de Inteligencia también está en manos de guerrilleros. Entonces nosotros tenemos que tener claridad, los ojos muy abiertos. Entonces, si se puede encontrar a alguien que nos ayude internacionalmente para poder cubrir ese tema de seguridad, sería algo que agradecería mucho. Gracias, coronel, por sus puntos. Sí, Pierre, lo que tú dices es cierto. Más o menos el 80% de la UNP son básicamente lo que equivale a 3 bloques de frente de las FARC. Exactamente. Entonces es algo que tenemos que cambiar en algún momento y retirar a toda esa gente, porque no es posible que estemos en manos de terroristas nuestra seguridad. Entonces es algo que tendremos que cambiar cuando llegue el momento, pero por ahora tenemos que estar con pies de plomo y obviamente lejos de eso. Lo que quería comentar es más que todo el tema de, digamos, de las instituciones que está en favor de este gobierno. La Corte Constitucional, la JET, y pues ahora tenemos, como dicen ahí, la UNP, que es el 80% que están infiltrados, que son grupos al margen de la ley que se han, digamos, ya se han vuelto personas, ciudadanos del bien común y ahora pues están ahí vigilando la seguridad de miles de funcionarios del Estado, y esos funcionarios pues debido a esas actuaciones de seguridad, pues ellos también como que tienen que ceder a esas, digamos, a esas especificaciones comunistas o guerrilleras que hay dentro de la seguridad de ellos, porque si ellos no son, digamos, no están a favor de ellos, lo que hacen es pues verse en débiles en cuanto a su seguridad, y pues si se ven débiles, pues lo que pasa es que los pueden pues, dar por fallecidos, darles muerte, digamos, porque están muy débiles en su seguridad. Entonces, debido a eso, están debilitando a todos los funcionarios y digamos, ellos ya no están como tan inclinados a defender la democracia, sino más inclinados o entregados a los comunistas, porque pues ellos dependen de una seguridad, de un cordón de seguridad, y si no son fieles o leales a ese cordón de seguridad, pues te encuentran muchos filtros ahí y pues lo que pasa es que los matan. Entonces, ese es un punto. Vamos, ya estamos débiles en el tema de que hay muchos funcionarios ya no en contra de los comunistas, sino esto ya casi entregados a ellos, digámoslo así. Entonces ya los funcionarios ya están en una fase inmóvil, digámoslo así. Ya están en una fase inmóvil donde los que tienen que operar realmente son los ciudadanos que no están con las instituciones del Estado. Entonces, pues eso es como un punto que yo estoy viendo, por eso no hay tantas reacciones de los funcionarios funcionarios que han tenido cargo público y funcionarios que han tenido, han sido nombrados por cargo electoral. Y el otro punto es que hay que atacarlos de todas las formas, no podemos dejar a esos socialistas que hagan sus cosas como si nada pasara, porque es que nos ven muy débiles, como si fuéramos unos ciudadanos que no somos capaces ni siquiera moverlos. Entonces, hay que atacarlos de todas las formas y crear buenas estrategias y vencerlos, porque es que esto no es de vencerlo a 10 años, de vencerlo pronto, a un corto plazo, les diría. Muchas gracias, ese es mi punto de vista, y pues muy bueno recibir una opinión del doctor Pierre sobre ese punto de vista. Andrés, gracias. Sí, doctor. Gracias por tu aporte. Importante que estás aquí gracias a ti, que estamos conectados en este momento y bueno, trabajando por el país, cada uno desde su orilla. El reto aquí es definitivamente encontrar cuáles son esos ciudadanos que quieren hacer parte de todo esto y obviamente sumar cada vez más colombianos que pensemos igual. Es que otra vez retomo, aquí la gente
los opinadores, algunos periodistas, los mismos líderes de opinión y de algunos partidos de oposición dicen es que somos al menos la mitad. Ahí hay un reto inmenso porque no somos la mitad, somos, estoy convencido, del 70 u 80% de colombianos que votamos realmente en contra de Gustavo Petro. Luego, Gustavo Petro no tiene ninguna autoridad, ningún sentido de legalidad al querer destruir el Estado a su antojo. Pero ahí es donde está el reto, encontrar a todos esos ciudadanos y pues para eso estamos aquí. Entonces, de verdad, muchas gracias, Andrés, y a trabajar por todo lo que nos hemos impuesto. Quisiera, llegué tarde por problemas de memoria del equipo, entonces no sé si algo hablaron del paro, sé que probablemente Pierre y los organismos varios que hay de las marchas no estuvieran dentro del paro, pero se habló mucho, mandaron audios, que compremos mercado, porque no se sabe hasta cuándo, y al final no pasó nada. Entonces me quedó a mí como esa inquietud de qué fue lo que pasó, qué era lo que estaban haciendo, quiénes estaban allí. Y otra de las opiniones que tengo yo de la última marcha es que vi más jóvenes que en las marchas anteriores. Y pues quisiera saber, Pierre, desde su esquina o desde su ángulo, si ha visto más gente uniéndose a estas marchas en los grupos y también si hay más jóvenes como los vimos en las marchas. Pues seguramente sí están llegando más jóvenes que estuvieran en otras, en el lado izquierdo del tema, en el lado izquierdo. Sí, finalmente es cierto, Luz Helena, sí, más gente joven, pues yo he estado metido en todas estas movilizaciones y he visto paritariamente, digamos, tanto jóvenes como adultos, claramente muchos más de nosotros como adultos, pero sí es un fenómeno que seguramente va a empezar a darse con el tiempo. También tenemos un reto muy grande y es esa retórica que nos han ganado por años en contra de todo lo que representa la sociedad y que de alguna manera es un argumento, o de todos esos argumentos que la izquierda ha roto en las aulas de clases, son parte constitutiva de la sociedad colombiana y lo han hecho en todo el mundo. Entonces lo que han hecho es forjar sus cabezas, la mayoría de esos jóvenes que de pronto no tienen o tienen muy plástico el cerebro, el plástico no lo van a tomar a mal, la plasticidad habla de la neuroplasticidad, entonces absorben todo muy fácilmente, muy rápidamente, y cuando un profesor malintencionado, comunista, forjado bajo Lenin y bajo Stalin, pues evidentemente van a comprar unos cuentos que le saben echar y que finalmente tienen una connotación de héroes, de heroínas, tienen una connotación de salvar y de generar revolución, y no hay cosa que a un joven le guste más que ese tipo de cosas, ¿no? Siempre están al borde de la adrenalina y la revolución tiene esa desgracia de darles ese dulcecito que compran. Entonces, nosotros tenemos un reto muy grande con los jóvenes y es empezar a darles la otra versión que no hemos hecho en las aulas de los colegios, de las universidades y en las casas. Yo particularmente tengo esta educación porque la vi en mi casa, porque mis papás me hablaban de eso. Entonces, pues por eso evidentemente yo soy así y tengo valores. Entonces tenemos que volver a ese tipo de conversaciones, quienes tienen hijos, a hablar todo el tiempo de estos temas para que abran la mente y se den cuenta que hablando es que nos entendemos. A ellos les están enseñando a ser contradictores y a anular al contradictor. Si lo pueden matar, lo matan. Por eso estaban atacando a los policías directamente. Entonces, ese es un primer punto. Hay muchos más jóvenes, por supuesto, saliendo, pero tenemos que educar a los jóvenes de la base. Tenemos que volver a llegar a toda la gente en la base, porque son los más afectados. La gente que tiene dinero está sacando su dinero, coge un avión y vende todas sus cosas y se va para otro país y está tranquilo. Pero quienes van a sufrir son esos jóvenes a quienes la izquierda está utilizando. A esos son los que tenemos que llegarles con mensajes, con videos, con mails, con TikTok, con todo, para que entiendan lo que realmente está haciendo Gustavo Petro y el Pacto Histórico y mis santos detrás de Gustavo Petro, acabando el país. Y que no les importa ni lo ambiental, ni lo social, ni siquiera la transición energética que tanto mencionan. Eso es un mensaje falso para cooptar sus ventas, llegar con unos votos, manipular las votaciones
y finalmente cooptar la sociedad y quitarle a todo el mundo el dinero para volverlos parásitos. Ese es el mensaje que hay que darles a los jóvenes y que entiendan que ellos son una fuerza motora en el país. Entonces, pues es un reto y tenemos que saberlo afrontar, pero ellos tienen que liderar, ellos tienen que tomar las banderas, ellos tienen en algún momento que decir que sí es posible que los jóvenes entiendan que son mayoría. Estoy de acuerdo pues con todo lo que hagan, las paradas o las marchas, con todo, porque tenemos que demostrarle a Petro que unidos somos más, y al mundo, que nos vean, que si estamos en la calle protestando, no es porque estamos muy bien, no es porque estamos muy mal. Entonces no podemos ser conformistas y tenemos que salir. Siempre vamos a las marchas, siempre. Y yo creo pues que por parte mía lo seguiremos haciendo, porque estoy de acuerdo, estoy muy, muy de acuerdo con las marchas. No nos podemos dejar de mostrarles. Y mire nomás, ellos tuvieron el 14, la de ellos, y qué comparación a la del 15. O sea que día por día la gente va entrando en conciencia y va saliendo más gente, que es lo que necesitamos. Entonces, bueno, yo soy una patriota en ese sentido, siempre estoy ahí al pie del cañón. En todo caso, pues muchas gracias, Pierre, y buenas noches para todos. Muchas gracias a ti por estar ahí saliendo constantemente. Eso es muy importante y no dejarlo de hacer. Eso finalmente, esta horrible noche en la que nos quiere meter Petro va a cesar. Hay que creer y tener fe. Para valorar el trabajo de Pierre, que es tan valioso, digo a todos, el trabajo de Pierre y de todos al movilizarnos en masa es tan valioso que la historia misma lo demuestra. Ni los reyes mismos se han podido sostener en el poder ante la expresión del pueblo con los movimientos de las masas, que son una herramienta política pacífica y potente. Y además de los reyes que han caído, también otro ejemplo grande de la revolución pacífica es el Mahatma Gandhi y su lucha contra los ingleses para liberar a la India. Gracias para todos. Gracias, coronel, muy cierto. Agradecerle a Pierre la presencia en este conversatorio y para decirle que confiamos y lo apoyamos en todo sentido. No es cualquiera el que se pone la camiseta y sale a la calle a sabiendas de que su vida va a tener un precio. Y si lo hace es por algo, por amor a la patria. Y si ese hombre, como le decía yo antes a Pierre, es un Atanasio Girardot que fue a plantar su bandera encima de la montaña, pues hay que apoyarlo con mucha más razón. Todo lo que tengo para usted, Pierre, es mis agradecimientos. Amar a Colombia es una gran labor. El amor por nuestro país es muy importante. Gracias. Y déjeme decirle, cuenta con mi apoyo y el apoyo de todas las personas que son mis compañeros y equipo en este conversatorio. Muchas gracias. Doña Nidia, a todos tus compañeros, muchas gracias, de verdad. Un espacio muy importante. Gracias por cada palabra tuya, por el ánimo, por la energía, por las ganas, por salir y sumarse a todo esto que estemos haciendo entre todos. Gracias, gracias, gracias. De verdad, Dios nos bendiga. Dios lo bendiga. Piero, si me permitís, Piero, alguna última. Claro yo que creo que sí. tú hablaste algo sobre gremios que te están reuniendo y todo. Se están reuniendo de pronto con líderes políticos que están manejando el mismo tema. Digamos, ¿ha habido alguna consolidación del mensaje por parte, digamos, de otros grupos políticos o gremios, líderes gremiales, para manejar la misma información? Aquí con nosotros. Me preguntas que si... Sí, que tú como líder pues, de la marcha o de todo tu trabajo,
has sido llamado a unirte con otros líderes sociales y de pronto líderes políticos en Colombia, o tú has promovido ese tipo de reunión para que, digamos, toda la oposición maneje como el mismo mensaje? Porque lo que hablaba alguno de los participantes, pues todo el mundo está como atomizado, cada cual por su lado. ¿Tú has promovido, has sido o te han llamado a unirse en ese entorno? Sí, A mí no, sí, pues de hecho, ¿sí? ¿Decías? desde el año pasado hice una convocatoria para generar como espacios de unidad entre líderes de diferentes partidos, movimientos que estén convocando a movilizaciones. Hubo poca respuesta, lastimosamente. Desde los ciudadanos sí hubo intervención, y hace un momento, cuando Camilo hizo la pregunta, yo hice pues un planteamiento específico para que tuviéramos unos comunes denominadores y poder desarrollar trabajos, cada uno por su propia vía. Entonces, eso lo mantengo y pues espero poderlo anunciar la semana que viene. Es importante también dejar ahí como en el aire algo importante, y es que el momento en el que está el país es de dos tipos, uno ciudadano y uno electoral. Los partidos se dedican a su momento electoral y ahorita van a las elecciones de gobernadores, de alcaldes, de diputados en todo el país. Nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad de seguir haciendo estas acciones continuadas hasta lograr los objetivos que nos trazamos desde la movilización. Luego, lo que yo estoy buscando y lo que le estoy proponiendo a la gente es que esa unidad y esa movilización sea convocada y liderada por los ciudadanos. Claro, que los políticos de los partidos asistan como colombianos, pero que sea de los colombianos esa movilización es lo más importante. No puede tener una careta de ciudadanía y detrás tener un sistema partidista. Claramente los partidos deben participar, claramente las figuras dentro de los partidos deben salir a caminar y convocar como ciudadanos del común, como colombianos. No puede ser la movilización o las movilizaciones de X partido, porque inmediatamente la respuesta se dirige hacia ese partido y el resto de los colombianos quedan por fuera. Ese es el punto. Yo pienso que en lo que acabas de decir tienes toda la razón. Como ciudadanos colombianos, cualquier político puede salir a marchar, pero como partido no debe tener la Y bandera. debe. Luego, eso es complicado. Entonces ya es el partido, no los ciudadanos colombianos que están en contra de uno, de un presidente que es una barbaridad, en contra de una tiranía. Tenemos que ser los colombianos sin partido de ninguna clase, aunque lo tengamos, ciudadanos colombianos en busca de la libertad de un país que amamos, que se llama Colombia. Exactamente, Nidia, exactamente, tal cual. Ha sido. Importante, acuérdense por favor, el lunes 12 del día, de 12 a 1, con un pito, chiflando, gritando en contra de Petro y su pacto destructor. Ahí los espero, en Ahí todo está. lado, donde haya un colombiano. Así estén solos y las miren como locas o como locos. No, señor, no estamos locos, estamos conectados de aquí de corazón. ¿Listo? Dale, Listo. gracias. Gracias. La energía es poderosa. Bueno, acuérdate Sí, de señor. Atanasio Girardot, ¿ok? Abrazo grande. Bye. Igual.